Subimos al pico de Mirabete, al mirador de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Frente a nosotros, un paisaje calcinado, 2.800 hectáreas, 400 de ellas en el Parque Nacional, arrasadas por el fuego. Encinas, alcornoques, hojaras, de las que solo quedan cenizas. Los incendios forestales no tienen buena fama. El fuego ocasiona destrucción, pérdidas económicas y materiales y víctimas humanas. Además, los incendios cada vez son más frecuentes, más intensos y de mayores dimensiones, de modo que sus efectos tienen un gran impacto en el territorio. Sin embargo, las llamas también forman parte de la naturaleza y han moldeado nuestros ecosistemas durante millones de años. No solemos reparar en que lo que arde son plantas con una larga historia evolutiva y una asombrosa capacidad de adaptación que hay que conocer y tener en cuenta para hacer una gestión sostenible del monte. Es evidente que el problema de los incendios es cada vez más grave en todo el planeta, pero ¿es suficiente con aumentar los medios y las tecnologías destinadas a su extinción? Ciencia. 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 Ciencia para leer. Un podcast con las voces del CSIC. ¿Qué tal? Soy Carmen Guerrero y hoy en Ciencia para Leer nos adentramos en un incendio. No porque queramos salir ardiendo, eso sería como poco incómodo, sino porque queremos entender el papel del fuego en la naturaleza. Así que nos acompaña Juli Pausas. Juli es investigador del CSIC en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación ubicado en Valencia. Lleva décadas investigando ecosistemas secos y ha escrito el libro Incendios forestales, una introducción a la ecología del fuego, editado por el CSIC y Catarata. Juli, muchas gracias por dedicarnos este rato. Un placer. Para centrarnos, cuéntanos, ¿qué es la ecología del fuego? Igual que la ecología es la ciencia que estudia la relación entre los organismos y el medio ambiente, los parámetros ambientales, pues la ecología del fuego, en esos parámetros ambientales se enfoca en el fuego. ¿Y qué elementos son necesarios para que ocurra un incendio, Juli? Tiene que haber como cuatro elementos fundamentales que se tienen que dar simultáneamente. Tiene que haber una ignición, tiene que haber vegetación más o menos continua, o sea, para que se dé un incendio de tamaño decente, ¿no? Un tamaño razonable para que salgan los medios, por ejemplo, unas condiciones secas para que esa vegetación se queme, ¿no? Y además están las características meteorológicas, si hay olas de calor o si hay viento, ¿no? O baja humedad, ¿no? Eso hace que incremente aún más la probabilidad de que haya incendios. Has mencionado los ingredientes entre comillas para que el fuego aparezca y ya tenemos en el estudio nuestro incendio. Ojo, incendio sonoro, que nadie se alarme. El fuego no siempre se comporta igual. ¿Qué tipos de incendios hay? Y hay dos grandes tipos de incendios. Los incendios que son más o menos poco frecuentes o relativamente poco frecuentes y muy intensos, que son típicos, por ejemplo, de los ecosistemas mediterráneos, de los bosques y matorrales mediterráneos, que ocurren cada 50, 60 años, y los incendios de superficie, que son esos incendios muy poco intensos que ocurren típicamente pues, en el estrato herbáceo de los bosques, ¿no? Que quema el estrato herbáceo, quema las plantas debajo del dosel y no afecta a los árboles, ¿no? Esos serían los dos grandes tipos de incendios, pero lo importante es en qué medida, qué frecuencia ocurren estos, en qué estaciones, el régimen de incendios que llamamos, ¿no? Mientras nos respondías, hemos llamado a los servicios de emergencias y, como estamos oyendo, el helicóptero ha acudido rápido a extinguir las llamas. Una vez apagado el fuego, ¿qué sucede después? ¿Sobreviven las plantas a los incendios? En la mayoría de los casos, sobre todo si hablamos de sistemas mediterráneos, de estos de baja altitud, en la mayoría de los casos las plantas pueden hacer dos cosas. O sobreviven, de manera que se quema una parte, pero hay una parte, especialmente la parte subterránea, que sobrevive y entonces la planta rebrota. O la planta muere, pero las semillas que hay en el suelo, con el fuego, con el calor del fuego y al abrirse la luz, al abrirse el dosel, pues germinan, ¿no? Y después de un fuego parece todo negro, sobre todo si es intenso, pues parece todo negro, pero realmente la mortalidad no es tan elevada como parece, ¿no? Entonces tú vas a la primavera siguiente y ves que muchas plantas han rebrotado, muchas plantas han germinado, hay muchas flores. De hecho, muchas veces después de un incendio, a cabo de un año, hay muchas más flores, mucha más diversidad, muchos más polinizadores que en una zona que nos haya quemado, ¿no? Hay otras zonas, pues evidentemente que los incendios
son nuevos y que no se regeneran tan bien, ¿no? Entonces depende un poco de la zona. Igual que hay zonas que la sequía están adaptadas a la sequía y hay zonas que no, pues hay zonas que están adaptadas a los incendios y hay zonas que no. Al leer tu libro me ha llamado mucho la atención la capacidad de los pinos, entre otras especies, para sobrevivir precisamente a un incendio, o al menos para asegurar que su especie perdura. ¿Nos lo cuentas? Pero hay algunos, los que viven en zonas mediterráneas, como el pino carrasco, que cada año produce flores y produce piñas, como todos los pinos, pero en lugar de abrirse cada año, cuando llega el verano, abrirse las piñas, pues un porcentaje de esas piñas se quedan cerradas. Y cuando llega un incendio, esas piñas están muy cerradas, los piñones están protegidos. Cuando el incendio se quema con elevada intensidad, de manera que se quema toda la copa, la piña se abre y entonces se liberan los piñones y entonces puede germinar después del fuego. Entonces es una estrategia que la planta tiene para ir acumulando muchos piñones en eso que llamamos el banco de semillas de la copa, y cuando hay un fuego, pues entonces la planta deja descendencia, deja mucha descendencia. Este rasgo es producto de millones de años de evolución, porque explicas que el fuego ha estado presente en nuestro planeta desde que las plantas colonizaron el medio terrestre. ¿Cuál ha sido su función en la historia de la Tierra? Parece que no tan mala, ¿no? O no tan malo el fuego. Como bien has dicho, desde que empezaron a las plantas a colonizar la Tierra y los primeros ecosistemas terrestres, pues ya vimos carbones fósiles y empezaron a haber incendios, ¿no? Y durante toda la historia, en todos estos 400 millones de años de evolución, pues las condiciones climáticas han ido cambiando mucho. Ha habido épocas más secas, épocas más húmedas, épocas con más biomasa, épocas con menos, y eso ha hecho que ha ido cambiando el régimen de fuegos. Pues a veces ha sido muy intenso, otras veces muy menos, otras veces más frecuente, menos, pero todo eso ha ido generando, lo que llamamos una presión de selección, ha ido generando que las plantas que sobreviven pues tienen que irse adaptando a esos regímenes de fuego. Y por eso ahora nosotros encontramos pues, que hay tantas plantas que tienen estrategias para sobrevivir al fuego. Y durante esta época, durante todos estos millones de años, el fuego, el papel que hace es generar esa diversidad. ¿Y qué usos del fuego en el territorio ha hecho tradicionalmente el ser humano? Bueno, el ser humano, claro, cuando llega el ser humano, utiliza el fuego de muchas maneras. La principal, al menos al principio, es utilizar el fuego para calentarse o para Y alimentarse, cocinar claro. y alimentarse y tal, y eso incrementa mucho la ingesta de proteínas de alta calidad, etcétera, y eso pues nos ha llevado, los humanos no seríamos tal como somos si no hubiésemos conocido el fuego, ¿no? E incluso las condiciones sociales, el hecho de tener el hecho de pasar de recolectar a tener que cocinar, o sea, que recolectar, almacenar y después tener que cocinar, pues también genera cuestiones sociales, como por ejemplo, pues eso del discutir y hablar al lado del fuego, ¿no? Entonces, todo eso es parte de nuestra historia, ¿no? En nuestra historia evolutiva. Pero además después, la agricultura al principio se basaba en fuego, ¿no? Las primeras poblaciones que tenían que empezaron a hacer agricultura, pues claro, primero quemaban los bosques, primero la vegetación natural. Son los tradicionales rastrojos que se veían Claro. en verano quemar después de la siega, ¿no? Claro, la agricultura después de la siega pues se quema para que toda esa biomasa se convierta en las cenizas para que fertilice para el siguiente año, ¿no? Entonces, y después también para generar pastos, los pastores siempre han quemado pues para generar pastos, ¿no? Para que tener hierbas más tiernas, porque como muchas plantas rebrotan, especialmente muchas herbáceas, pues rebrotan, pues entonces tienes hierbas más tiernas para el ganado, ¿no? Nuestra lógica antropocéntrica nos dice que cuando comienza un incendio hay que extinguirlo cuanto antes, pero igual que la letra de esta canción, tú defiendes en el libro que no siempre es acertado eliminarlos. De hecho, ya lo hemos hablado. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. O sea, aparte de que primero es un factor ecológico y por tanto un cierto régimen de fuegos, el que está adaptado a ese ecosistema, pues es natural y es bienvenido, digamos, desde el punto de vista ecológico. Otra cosa es después que podemos hablar de que los cambios que estamos sufriendo, ¿no? Pero otro problema, aparte de este ecológico, es que si uno extingue todos los incendios, o intenta extinguir, porque al final es imposible extinguirlos todos, y la prueba de que es imposible extinguirlos todos es que hay muchos países
y países muy ricos, con muchos recursos, que están intentando extinguirlos y nunca lo han conseguido. Entonces, pero si uno intenta extinguir todos los incendios, pues lo que hacemos es que el sistema, la biomasa, el paisaje, pues se va acumulando más biomasa, se va acumulando más bosque, más árboles, más matorrales, y entonces el día en que haya una ignición, sea por un rayo, sea por una colilla o sea por la razón que sea, pues ese incendio será más grande y más intenso porque habrá mucha más biomasa, ¿no?, en el sistema. Lo ideal desde el punto de vista de la gestión sería tener pequeños incendios que sean poco intensos, que no generen problemas y evitar el gran incendio, ¿no? Sigo con la acción humana porque otra de las cuestiones que planteas es que cuando una zona ha sido calcinada, la tendencia es plantar y repoblar, cuanto más mejor. ¿Esta práctica ayuda a un ecosistema a regenerarse, Yuli? Bueno, como digo, en muchos sitios se ha de ver el sitio, ¿no? Pero normalmente en muchos sitios el sistema, sobre todo si es bastante natural, ¿no? El sistema se regenera solo, ¿no? Tiene plantas rebotadoras, plantas germinadoras, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que se ha de hacer es ver si se regenera solo. Si no se regenera solo, uno se puede pensar qué ha de hacer para ayudarle a regenerar, ¿no? Pero esa idea de que se ha quemado, está todo muerto, que decíamos antes, y vamos a plantar rápido para que se regenere rápido, normalmente es incorrecta, ¿no? Es falta de conocimiento normalmente, ¿no? Porque no, porque precisamente las plantas necesitan esperar una temporada porque tienen las raíces y las semillas ahí y que vayan creciendo, etcétera, ¿no? Y después también quizá comentar que realmente el fuego no arrasa. El fuego pues puede quemar y destruir algunas partes de la vegetación, pero no arrasa la zona, de manera que no haya nada. Quedan muchas cosas, quedan muchas semillas, quedan muchas raíces, quedan muchas plantas, incluso quedan muchos animales, ¿no? Entonces también tenemos que, los medios de comunicación, por ejemplo, tienen que mejorar un poco su vocabulario en este aspecto. Falta pedagogía ahí, seguro. Claro. El clima cambia y no solo el clima, también la cantidad de población y su distribución, lo comentas en el libro, y me gustaría que me resumieras cómo afecta el cambio global a los incendios. Las igniciones, pues como más gente, más igniciones hay. Eso es evidente, ¿no? Sea por accidentes o sea por deliberados, lo que sea, ¿no? Después, la continuidad del combustible. Claro, el abandono rural, es una de las partes del cambio global que llamamos es el abandono rural y el incremento que tenemos de zonas forestales actualmente, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces, eso ha incrementado mucho la continuidad de la vegetación. Los paisajes que antes eran fragmentados con zonas agrícolas y con pastoreo, etcétera, pues ahora son continuas zonas, pues en parte de bosque, en partes de matorral, etcétera. Y después está las condiciones secas, que es la vegetación seca y las condiciones meteorológicas, ¿no? Las olas de calor, etcétera. Entonces, claro, eso está aumentando con el cambio climático, ¿no? Vamos con la gestión, porque las administraciones tienen en cuenta la comunidad científica a la hora de tomar decisiones sobre este ámbito, Yuri. Hombre, digamos que el paso del conocimiento a la gestión es muy lento. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Actualmente es muy difícil no apagar un incendio. A lo mejor hay incendios que se dan en unas condiciones que no son muy meteorológicamente muy adversas, de manera que va a ser un incendio poco intenso y que puede ser beneficioso porque lo que hace es consumir vegetación, que es lo que se está haciendo para gestionar el monte. Y entonces a lo mejor sería oportuno no apagarlo o dejarlo o guiar a los bomberos que lo guíen para que vaya a las zonas que sea más interesante que se consuma esa vegetación, pero legalmente es muy difícil, porque los bomberos tienen esa obligación de apagar todos los incendios, ¿no? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Yuri, ahora tú eres investigador de referencia, pero ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo decidiste dedicarte a la investigación? Bueno, pues cuando era jovencito a mí lo que me gustaba mucho era la naturaleza, pues ir al campo, ver animales, plantas, etcétera, ¿no? Y entonces a mí me gustaba mucho la botánica y yo empecé, pues como muchos ecólogos empezamos como naturalistas intentando entender por qué las plantas están aquí o los animales, unas especies están aquí o están allá, ¿no? Y entonces empecé a hacer un poco de ecología y estuve un par de años en Australia donde ahí los incendios son muy importantes, el papel ecológico de los incendios es muy importante, y allí me di cuenta de que muchas de las cosas que veía en Australia
en esos ecosistemas también estaban en el ecosistema mediterráneo y seguramente nos habían explicado bien, etcétera, ¿no? Entonces, un poco mi experiencia en Australia me llevó cuando volví a España, me llevó a intentar ver los ecosistemas mediterráneos con una visión un poco más dinámica, integrando los incendios en el sistema, ¿no? Entonces, pues ahí empecé primero interesado por la ecología, después por la ecología del fuego como papel fundamental en generar nuestros paisajes mediterráneos, ¿no? Y después ya pasé a ver que eso pasa en los paisajes mediterráneos, también en las sabanas tropicales, etcétera, ¿no? Y fui expandiendo mi campo de visión. ¿Y actualmente en qué fuego andas metido? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás investigando con tu equipo? Bueno, nosotros vamos investigando diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos investigando todos estos rasgos que te he comentado, pues el rebrote, el grosor de las cortezas, que es otro rasgo que tampoco hemos hablado, pero que está relacionado con la protección de los árboles. Ahora, por ejemplo, estamos estudiando las semillas, la germinación, eso siempre vamos estudiando en diferentes especies, porque cada especie es diferente. Ahora estamos estudiando casos de plantas que después de un fuego florecen muy rápidamente, ¿no? Pues qué beneficios tienen estas plantas, por qué florecen tan rápido después de un fuego, que es una cosa muy interesante. Tú vas después de un fuego y hay plantas que ¡pum!, florecen y sin fuego casi no florecen, ¿no? ¿Qué pasa si hay una sequía y después las plantas rebrotan o no rebrotan más o rebrotan menos? Estamos trabajando también con fauna, a ver cuáles son las adaptaciones o los caracteres adaptativos de la fauna para vivir en zonas, porque claro, las zonas estas que se queman, después vas y sigue habiendo fauna. Uno piensa que está todo destrozado, pero no, sigue habiendo fauna. Pues cómo se lo montan, ¿no? Cómo se lo hacen las plantas y los animales también para sobrevivir a estos regímenes de fuego, etcétera, ¿no? Ya tenemos, el año que viene empezaremos un proyecto nuevo, pues a integrar cómo el viento afecta a estos regímenes de fuego. La contraportada. Aunque ya hemos ido sobrevolando por el contenido del libro, Yuli, ahora me gustaría que nos cuentes en un minuto qué se van a encontrar los lectores y lectoras en las páginas de Incendios Forestales. Que el fuego se explica desde un punto de vista ecológico, no desde un punto de vista de un desastre, sino desde un punto de vista de la ecología. Miramos cómo el fuego ha ido moldeando las plantas y los ecosistemas, ¿no? Entonces, y después al final hablo ya de algunas cosas de cómo pues vivimos en un mundo que está lleno de gente y además estamos cambiando el paisaje, estamos cambiando el clima y entonces ¿cómo podemos entender esto y cómo podemos enmarcar esa nueva situación sabiendo, teniendo todo ese conocimiento de qué son las plantas, de dónde vienen y cómo se han adaptado, ¿no? Yuli Pausas, investigador del CSIC en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación. Muchas gracias por ayudarnos a ver con otros ojos los incendios forestales. Ya no diré nunca más que los incendios arrasan, lo prometo. Y sobre todo, ayudarnos a tomar conciencia de la necesidad de una gestión adecuada. Un placer. Y hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. En la producción ha estado Erika Delgado y delante del micro Carmen Guerrero. Un placer, muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. No olvides que este libro y el resto de la colección ¿Qué sabemos de? Se puede encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en la página web editorial.csic.es.